Ahora sí. Buenas tardes, Sevilla. Seguimos otro día más, otro mensaje más. Hablando de la palabra de Dios, hablando del bendito Evangelio de Jesucristo. Sí que es verdad que muchas veces mencionamos muchos pecados, muchas listas de pecados, pero a veces se olvida un pecado que parece tan pequeño, pero que luego en realidad tiene consecuencias muy grandes. Para ello vamos a ir a la primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Dice así la palabra de Dios: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice así la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y he aquí el pecado que muchas veces queda desapercibido, muchas veces no queda satisfecho, muchas veces ni siquiera queda perdonado. Dice así la palabra del Señor. Esto es para cualquier persona que se presente, y sé que las hay, ante el altar, ante la oportunidad de la mesa, de tomar de la hostia. Este es el pecado que hay que evitar. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados de entre vosotros, y muchos duermen. Bonito eufemismo para morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. He aquí un pecado que muchas veces pasa desapercibido: comer indignamente de la mesa del Señor, tomar indignamente de los elementos, de las sustancias. Hay muchas personas que piensan que el pan y el vino de alguna forma son cuerpo literal y sangre literal de Jesús. Pues entonces la palabra del Señor te dice: bueno, pienses lo que pienses, vamos a suponer que es verdad, por un segundo vamos a suponer que es verdad. Con cuánta reverencia, con cuánto temor, con cuánto autoexamen y discernimiento deberíamos de presentarnos para recibir o para que nos entreguen la hostia, el trozo de pan, la copita de vino o lo que sea. Con cuánto autoexamen, con cuánto discernimiento. Porque oye lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No solo del pan, porque hay algunos que piensan: bueno, en el pan está la sangre, en el cuerpo está la sangre, por lo tanto no hay copa. Aquí dice claramente: coma así del pan y beba de la copa. Por eso lo que dicen ahí detrás, que bueno, la copa no es necesaria, para Pablo sí lo era. Dice: porque el que come y bebe indignamente, come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y he aquí la consecuencia. He aquí la consecuencia de este pecado. Por lo cual hay muchos de los que comen
y beben o solo comen, pero indignamente, enfermos y debilitados entre vosotros. Y dice más, y hay muchos que duermen. Este es un eufemismo para morir. Lo que Dios te está diciendo es, hay muchos pecados por los que podrías morir, hay muchos pecados por los que podrías ser condenados. Y este de no comer correctamente y no beber correctamente la cena del Señor, el pan y el vino, no saber con qué actitud te estás presentando, te va a acarrear enfermedad, debilidad e incluso la muerte. Incluso la muerte si te presentas de cualquier manera a comerte la hostia, a beber de la copa de vino indignamente, sin conocer qué es lo que esto significa, vas a recibir enfermedad, vas a recibir debilidad y puedes recibir la muerte. Tan grave es este tema que el apóstol Pablo tuvo que intervenir y decir algo. Tuvo que intervenir y decir algo porque había una iglesia entera que estaba siendo enferma, que estaba siendo debilitada y que algunos estaban muriendo. Y estaban muriendo porque no sabían lo que estaban comiendo, no sabían lo que estaban bebiendo, no sabían lo que estaban haciendo. Si tú vienes a beber de la copa, tomar del pan, comer de la hostia de la mano del cura y no sabes lo que estás haciendo, es posible que te sobrevenga muerte repentina como le sobrevino a algunos de los corintios. Es posible que te sobrevenga enfermedad y debilidad como a algunos de los corintios. Es posible. Por esa razón, y aunque hablamos de muchos pecados, es importante también mencionar este pecado registrado en la palabra de Dios. No vayas a comer de la hostia, no vayas a comer del pan, no vayas a comer del vino, sin saber lo que estás haciendo. Sin saber que si vienes a tomar de la hostia, muerto en delitos y pecados, estás comiendo juicio. Estás comiendo juicio de parte de Dios, así lo dijo Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios. Estás comiendo juicio de parte de Dios. Ahora bien, que nadie se confunda. En ningún momento en las Escrituras está hablando de una presencia física, real y literal en la cena del Señor. En ningún momento lo está diciendo. Vaya come coco. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así lo vemos en la profecía de Isaías, cuando dice que este siervo sufriente será partido, molido, como el grano de trigo en un molino de harina. Así dice la profecía. Dice más, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto, porque el primer pacto, en Éxodo capítulo 12, reclamaba esa sangre del cordero para pintar la puerta, por encima de la puerta, y así que el ángel de la muerte no pasase sobre ellos. Por eso, esta copa, este vino, esta sangre derramada del Señor, es un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Esta sangre es un nuevo pacto. Hasta luego. Al igual que el antiguo pacto, el pacto de Éxodo, este pacto de Pesach, esa sangre de Jesús, esta vez no puesta sobre los dinteles de la puerta, no salvando a los primogénitos de una familia entera, sino puesta sobre nosotros, cubiertos nosotros en esa sangre. Esa sangre derramada en el Calvario, sobre la cual somos cubiertos, deja a un lado
Como nuevo pacto deja a un lado al ángel de la muerte. No es el mismo ángel que mató a los primogénitos de Egipto. Es algo mucho peor. Porque los primogénitos de Egipto murieron físicamente al no ver el ángel la sangre puesta por encima de las puertas. Esa sangre que iba a simbolizar salvación para esos primogénitos de los judíos. Pero esta sangre derramada en el Calvario, esta sangre del nuevo pacto, puesta sobre cada uno, hace evitar a un peor ángel de la muerte. Aquí en este cuadro lo vemos. Estamos aquí. Estamos al principio del camino. Hay un montón de personas al principio del camino ahora mismo. Todos los que estáis escuchando estáis al principio del camino. ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Házmelo saber. ¿Quieres ir al infierno? Vale. No te pongas esta sangre derramada en el Calvario, esta sangre del nuevo pacto. Eso que simboliza el vino. No te la pongas. Vas a ir al infierno. Ponte la sangre e irás al cielo. Por eso dice Juan, la sangre de Jesucristo, el único Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Esa sangre puesta sobre nosotros hace pasar de largo la muerte. No una muerte física, sino esa muerte espiritual en el infierno. Hay muchas personas que pasan por aquí y no saben que están pecando, no saben que están fallando. Y si lo saben, desde luego, no lo toman en cuenta, lo pasan de largo. Pero déjame decirte una cosa. No dejes pasar de largo este día sin volver al Señor, sin ver tu pecado y arrepentirte. No dejes de largo este día sin volver al Señor. Hay muchos pecados que te llevarán al infierno. Una simple mentira ya te hace persona indigna, persona non grata de entrar en el cielo. Te hace ser expulsado de la presencia de Dios. Pero el pecado del que hemos hablado en este momento ni siquiera es una mentira, ni siquiera es un robo, ni siquiera es un asesinato, ni tampoco es idolatría, ni tampoco es adulterio. Tantos pecados que te pueden llevar al infierno, pero el pecado del que hemos hablado, dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Dios a través de Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, autoexamínate a ti mismo. Lo que haga el de al lado, lo que haga tu familiar, lo que haga tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, lo que haga tu amigo, no te importe. Pruébate cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir lo que esta mesa significa, sin discernir que es un memorial, es un recordatorio de esa muerte, al igual que el Pesach era un recordatorio de esa salida de Egipto, la cena del Señor, instituida en el aposento alto, va a ser, es y será un recordatorio de esa muerte en el Calvario.
Por eso, el que come y bebe indignamente del pan, del vino, de la hostia, si lo prefieres, sin discernir que es un recordatorio, que son simple pan común y vino común, ahí no hay presencialmente, físicamente hablando, ninguna carne ni ninguna sangre. Cualquiera que come y bebe indignamente sin discernir esto, juicio, come y bebe para sí. Y la consecuencia es esta, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos mueren. Si no quieres entender lo que la cena del Señor significa, lo que esa hostia significa, lo que ese pan significa, lo que ese vino significa, lo que ese pan, vino, hostia o como lo quieras llamar es, pues te estás comiendo, pues te estás bebiendo para ti. Por lo cual, algunos quedarán enfermos, otros quedarán debilitados y muchos otros, como pasaba aquí en Corintios, van a dormir, es decir, van a morir. No quieres que te pase, ¿verdad? No quieres que te pase, por eso arrepiéntate de todos tus pecados, en especial de este, que quizás es un poco olvidado. Quizás más de uno, yo era el primero que lo hacía, cuando está en una iglesia y llaman a tomar de la comunión, a tomar la Eucaristía, vas porque te toca, ni siquiera te paras a pensar, bueno, me voy a confesar. Cosa que, por cierto, no se puede hacer a un hombre. Sí puedes confesar una falta contra un ser humano, pero el pecado que hay detrás de esa falta, ¿cómo se lo vas a confesar a un hombre? Si el pecado es contra Dios, se lo tendrás que confesar a Dios. A Dios, no al hombre. Puede que te haga gracia, puede que pienses que somos unos locos, pero reflexiona, autoexamínate. Pablo lo está diciendo. Dios, el Espíritu Santo lo está inspirando a decir esto. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Discierne el cuerpo del Señor. Examínate a ti mismo para no ser juzgado. Pruébate, discierne el cuerpo del Señor, examínate y no serás juzgado. Muchas personas se toman en broma esto de la salvación, esto del infierno, esto del pecado, pero no es algo que tomarse tan a la ligera ni que tomarse tan en broma. Es algo de lo que uno por sí mismo, a menos que Dios se lo permita, no puede escapar. Y sería un necio si os reto a intentarlo. Dijo la profecía de Ezequiel, capítulo 18, que el alma que peca, esa ha de ser juzgada, esa ha de morir. Eso es lo que hace Dios con los pecadores, los manda al tormento del infierno. Pero continúa Ezequiel diciendo, pero ¿sabéis qué? Si queréis ir al cielo, arrepentíos y vivid una vida perfecta. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá cumplir eso? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Por eso, exclusivamente por eso, y también porque Dios nos tiene una grandísima misericordia y amor, es que algo hizo Dios. No tenía que hacerlo. De hecho, Dios podría haber dicho que se destruya toda la raza humana. Después de que Adán y Eva pecaron, podría haber dicho Dios que sea destruida toda la raza humana, y habría sido destruida.
Pero incluso ahí, después de que el primer ser humano pecase, Él nos tuvo misericordia, Él nos tuvo amor, Él nos tuvo un poquito de gracia. Amén. Y bondad, que no nos quiso destruir. En Egipto, después de 400 años de esclavitud, con un pueblo que había abandonado completamente al Dios de sus padres, Él les tuvo bondad, Él les tuvo gracia, Él les tuvo amor, Él les tuvo misericordia y envió a un libertador, Moisés. Él les dijo, ¿sabéis qué? Dios quiere que salgáis de Egipto, que dejéis de ser esclavos. El pueblo al principio no le creía, pero ¿sabéis cuáles eran las credenciales de Moisés? Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios me ha enviado a ustedes. Así los israelitas creyeron a Moisés. Pero Faraón no. Faraón en ningún momento los quiso dejar salir. Por eso Dios tuvo que intervenir. Como dice la vieja canción, Él envió 10 plagas, les dio libertad. Envió 10 plagas para darle libertad al pueblo. En medio de esas 10 plagas, Dios instauró un ritual, una celebración para recordar que el pueblo así había sido librado de la esclavitud de Egipto. Comeréis el 14 de Nisan un cordero de un año sin mancha, totalmente puro y perfecto. Vais a derramar su sangre, la sangre no la vais a tocar. En esta primera celebración vais a pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte, la 10ª plaga, no pase y mate a vuestros primogénitos, pero a partir de ahí vais a comer este cordero. Con hierbas amargas lo comeréis para recordar que habéis sido librados de esa esclavitud de Egipto, para recordar que Dios os ha sacado con su mano poderosa de Egipto. Pasan los años y el pueblo olvida celebrar este ritual, este memorial de la libertad de la esclavitud de Egipto. El pueblo sigue pecando, el pueblo sigue fallando, así como lo hacía antes de ser liberados. Dios da a Moisés una serie de normas, una serie de leyes. Dios le dice a Moisés, te vas a coger a los sacerdotes, los vas a poner a sacrificar animales, a derramar su sangre a Dios para remisión de los pecados. ¿Sabéis qué dijo el autor de Hebreos? Estad atentos a los sacerdotes en el tabernáculo, a los sacerdotes en los 2 templos de Jerusalén, cómo matan y sacrifican animales día tras día, intentando quitar los pecados con la sangre de los animales. Pero ¿sabéis qué? No sirve para nada. La sangre de muchos animales no perdonaba los pecados. Por eso Dios hizo algo aún más increíble que liberar a un pueblo de alrededor de 2 millones de personas de la esclavitud en Egipto. Por eso Dios hizo algo más increíble que separar las aguas del Mar Rojo, dejar a los hebreos pasar, y cuando los carros del faraón iban detrás de ellos y ellos habían tocado tierra seca en el otro lado del Jordán, volver a unir las aguas y acabar con todo el ejército de Faraón. Dios hizo algo más increíble para el perdón de los pecados. Se encarnó, vivió esa vida perfecta que demanda Dios en Ezequiel, esa vida perfecta que te envía al cielo. Pero no se la quedó para sí mismo, no se la quedó para su propia justificación.
Él se convirtió en ese nuevo representante de la humanidad y Él instituyó otro ritual, otro memorial que sería como esa Pascua, pero no sería para libertad de la esclavitud de Egipto, sino sería para libertad de la esclavitud del pecado. Sería para recordar que ya no estabas condenado al infierno, porque por gracia Dios te había salvado por medio de la fe. Pues esto es un don, un regalo de Dios, no por las obras. Ya no había que hacer sacrificios, no había que llevar animales a morir, no había que hacer obras de misericordia, ni de caridad, ni de ninguna clase para ser salvados, para que nadie pudiese enorgullecerse. Amén. El milagro que Dios había obrado, encarnándose, viviendo la vida perfecta, viene aquí, 33 años y medio de absoluta perfección, lo que ningún ser humano puede conseguir, y va a la cruz, a ese Calvario. Él muere, derrama su sangre por ti, derrama su sangre por mí, por cada uno de los que hemos pecado. Es sepultado y al tercer día resucita. De modo que no hacen falta más obras, no hacen falta más sacrificios, no hace falta más derramamiento de sangre, ni sacrificios incruentos en la misa. Una sola vez y para siempre bastó que Jesús muriese para redimir cada pecado, los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Una sola vez y fue suficiente. De manera que Él se convirtió en mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Dice la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios, no hay dos dioses, tres dioses, millones de dioses. Hay uno solo y hay un solo mediador entre este único Dios y este conjunto de la humanidad, los hombres. Y es Jesucristo, Amén. Hombre. Es Dios encarnándose, Dios viviendo la vida perfecta, Dios muriendo por ti, Dios resucitando al tercer día. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. De manera que su sangre, como dice Juan, nos limpia de todo pecado. Y Él instituyó un nuevo recordatorio, un nuevo memorial, una nueva celebración para recordar no que habíamos sido liberados de la esclavitud de Egipto, no que nuestros pecados podían ser perdonados si seguíamos sacrificando corderos, no que Dios nos había librado de una muerte física a los primogénitos de Israel, sino que con este pan y con este vino, lo que Dios estaba haciendo con este pan y este vino era recordarnos: yo he clavado mi cuerpo en esta cruz, yo he clavado mi cuerpo en esta cruz, ha sido molido por vuestras transgresiones, como así dice Isaías, y mi sangre derramada, simbolizada en el vino, es este símbolo del nuevo pacto. Al igual que la sangre del Pesach, pintada sobre los dinteles de la puerta, te libraba del ángel de la muerte, a ti que eras primogénito. La sangre derramada de Cristo en el Calvario, puesta sobre ti, te libraba de una condenación eterna en el infierno. Este símbolo del pan, como su cuerpo clavado en esta cruz, molido por nuestras transgresiones, que simbolizaba su muerte, y este
vino que simboliza su sangre derramada como nuevo símbolo del pacto, del nuevo pacto, nos recuerda, estábamos aquí al principio del camino, nos íbamos a morir, a condenar eternamente en el infierno, pero por la cruz de Cristo, Amén. la cruz de Cristo nos ha librado de esta condenación en el infierno. Amén. Nos ha librado del pecado que nos condenaba. Amén. Una sola vez y para siempre. Amén. Un solo sacrificio bastó. Nos ha librado de esa condenación Amén. del infierno, nos ha librado de ese pecado y nos ha garantizado el cielo, Amén. que absolutamente nadie merece, para darle a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. Al sea la gloria.